Estamos. Bueno, buen día a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff. Estamos acá con parte del equipo de Research, acá Mateo y nuestro Head Commercial Mariano. ¿Cómo andan? Buen día, Diego. ¿Cómo andás? Bienvenidos todos. Buen día, Mateo. Buenos días, bienvenidos. Semana cargada, previa a las PASO del Sí, domingo. sí, así es. Aprovechando que hoy es feriado en los Estados Unidos, se está celebrando el Día del Trabajador, el Día del Trabajo. Mateo me podrá corregir por ahí. Correcto, Día del Trabajo. Estados Unidos es uno de los únicos países en el mundo donde no se festeja el 1 de mayo porque, bueno, viene de una de muerte de trabajadores en una represión en ese momento, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces lo que vamos a estar haciendo es, un poco yo les mandé el cronograma de cómo teníamos estructurada la charla de hoy. Así que en ese sentido vamos a estar poniéndole bastante foco a la Argentina, ¿sí? Un poquito describir cómo estamos hoy, cuáles son los tres escenarios que al menos estoy previendo yo desde el punto de vista, si se quiere, de lo que podría ser con el resultado opuesto de las PASO. Y después algunas ideas y estrategias de cartera, donde, bueno, Mateo va a tomar la parte de renta fija, yo de renta variable. Vamos a estar haciendo también un repaso de unos portafolios globales de inversión, que es el update mensual, que después les estamos haciendo llegar el two pages para que lo tengan para sus clientes. Y finalmente el equipo de Mariano va a cerrar con algo comercial para después pasar a las preguntas y respuestas. Así que agenda cargada, déjenme compartir la pantalla, así nos va guiando un poco la presentación hacia donde queremos ir. Bueno. A ver, como dijo Mariano, estamos ante la última semana de una elección que bueno, luce bastante importante. A ver, de todas formas, todas las elecciones en la Argentina son importantes siempre por la gran, digamos, si se quiere, la gran importancia o el gran impacto que tiene el factor político dentro de las decisiones de la economía, del mercado y de las inversiones, ¿sí? Parecería como un déjà vu permanente esto de estar constantemente esperando a las elecciones como el punto de inflexión o el driver político para qué hacer con las carteras onshore. Pero efectivamente la historia vuelve a repetirse. Siempre que llegamos a esta parte de elecciones, hablamos de dos modelos de país, de reformas estructurales pendientes. Y bueno, parece, como les dije anteriormente, un déjà vu en el sentido de que los temas son recurrentes y parecen no abordarse nunca. Y Argentina, digamos, en su mediocridad económica es consecuencia de todo esto, ¿no? De la inacción que hay a lo largo de los últimos años sobre cómo sentar algunas bases donde debe haber algún tipo de consenso para al menos, digamos, salir de esta letanía que es una economía que, nada, que cada vez es más pequeña, es más chica, donde el sector privado tiene menos trascendencia. Y eso, digamos, a la larga implica menor riqueza, menor PIB per cápita y, en definitiva, para lo que nosotros nos dedicamos, que es el mercado de capitales, menos oportunidad de negocio, un mercado cada vez más pequeño. ¿Cómo llega el escenario a esta semana previa? Llega con una expectativa de devaluación creciente del tipo de cambio oficial para después de las elecciones. Esto es dato, no es opinión, y ese dato lo vemos básicamente en la tasa implícita nominal anual de los futuros de dólar, ¿sí? Fíjense que incluso hasta fin de noviembre, que es el día de las elecciones, el mes de las elecciones generales, bueno, estamos con tasas nominales muy tranquilas en el implícito del dólar, un poco en línea, digamos, con lo que viene haciendo el Banco Central en los últimos meses, digamos, de mantener muy quieto el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio de BCRA 3500, y
lo que vamos viendo es un recalentamiento sobre los futuros de diciembre, enero, febrero y marzo hasta llegar al 50%. Esto un poco, digamos, está alineado sobre todo con esta idea de que el crawling peg se va a acelerar a partir de las elecciones y que no necesariamente coincide con un salto discrecional de tipo de cambio. Para aquellos que nos han venido preguntando durante la última semana, bueno, ¿para cuándo uno podría esperar este salto discrecional? Es muy difícil el timing. ¿Por qué? Porque no solamente depende de obviamente, de la cuestión económica financiera, ¿sí? Que el margen de acción es cada vez menor, sino también por una decisión política. Y por lo tanto, muchas veces, digamos, la cobertura que dan los futuros de dólar y el apalancamiento, ¿sí? Chocan muchas veces con esta realidad del timing, ¿sí? Entonces, no sabemos efectivamente cuándo puede llegar a venir este salto discrecional de tipo de cambio. Sí sabemos que resulta al menos insostenible seguir con este nivel de depreciación del dólar muy por debajo de la tasa de inflación. Como la tasa de inflación no va a desacelerarse más allá del margen para los próximos meses y el año 2022, lo que resta, digamos, definir es la magnitud del cambio de velocidad de la depreciación del tipo de cambio oficial. Y es por eso también que en las últimas licitaciones, conjunto con Mateo y el resto del equipo de Research, nosotros, aquellos que querían jugar esta expectativa de salto de devaluación del tipo de cambio, obviamente nos inclinamos por ahí por un dólar link con una maturity no mayor a 12 meses, ¿sí? Porque efectivamente, digamos, creemos que las chances o la probabilidad de algún salto discrecional del tipo de cambio o aceleración del crawling peg son más marcadas justamente para acá los próximos 12 meses y quizás es muy difuso ver qué puede estar pasando dentro de 24 meses, como fueron las últimas obligaciones negociables que lanzaron Molinos Agro y Aeropuertos Argentina, por ejemplo. Entonces, la radiografía de los futuros muestran esto, muestran la expectativa creciente. De alguna u otra manera me hace bastante, a mí al menos, rememorar lo que pasó el año pasado, a esta altura del año, ¿no? Donde también los futuros implícitos daban cuenta de un salto devaluatorio que finalmente nunca llegó, obviamente ayudado por el contexto externo de precios internacionales, más una cosecha robusta que permitió, digamos, justamente desacelerar este crawling peg, pero obviamente los pronósticos hacia adelante por ahí lucen aún más desafiantes en términos de intercambio, en términos climáticos, así que, bueno, atentos a esta dinámica y a esta situación. Después, la otra cara de la moneda es que llegamos con una inflación acelerando. Si bien es cierto que julio, agosto y probablemente septiembre vamos a ver tasas de inflación mensual más cerca del 3%, se habla de que agosto cerró en torno al 2,7, 2,8%. Claramente las tasas interanuales ya tienen un piso del 45% y eso, digamos, también te arrastra una inercia inflacionaria muy importante para el 2022. De vuelta el mercado está asignando alguna probabilidad de que la inflación termine, de acuerdo al relevamiento de expectativas del mercado, cerca del 48% este año y digamos una tasa base de 45%, aún considerando que las distorsiones de represión inflacionaria van a ir acomodándose de una manera gradual. Es decir, que aún cuando el gobierno pudiera el año próximo de alguna manera ir arreglando parcialmente estas distorsiones que fue generando en los últimos 18 meses, sobre todo en tarifas, bueno, aún así el piso de la inflación parecería estar en torno al 45%, más allá de lo que diga el presupuesto nacional, que recordamos, el presupuesto nacional lamentablemente ha dejado de ser una brújula económica para los agentes hace muchos años atrás, porque cada uno pone lo que realmente considera atractivo para el manejo discrecional de fondos del gobierno de turno. Entonces, claramente, si bien son señales, no podemos descansar mucho sobre esas proyecciones macroeconómicas. Y adicionalmente lo que vemos aquí más marcadamente es esta decisión de utilizar el tipo de cambio nominal, ¿sí?, como un ancla a la inflación o a la aceleración inflacionaria. Fíjense cómo
desde enero de este año a la fecha, la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial ha bajado drásticamente y consistentemente, no importa lo que haya hecho la inflación. Es decir, fíjense que en febrero, marzo y abril la inflación estuvo entre el 3,5% y casi 5% mensual, y paulatinamente el tipo de cambio iba desacelerándose. Y hoy aproximadamente la razón de devaluación, inflación es una relación de 3-1, es decir, cada 3 puntos porcentuales de inflación hay un punto de devaluación del tipo de cambio oficial, y esto claramente lo que hizo no fue más que agrandar la brecha y generar expectativas de devaluación hacia el futuro. El tema es, para el 2022, si vamos a un esquema de brecha un poco más pequeña, digamos, no demasiado más pequeña, pero un poco más pequeña, ¿cómo es ese ajuste? Si es que las dos puntas de esa brecha aumentan y la del tipo de cambio oficial aumenta más aceleradamente, si hay un aumento del tipo de cambio oficial y la brecha del dólar financiero libre, desacelera el ritmo de crecimiento, o eventualmente vamos hacia un escenario de mayor brecha. Y acá, digamos, hay varias expectativas que tienen que ver con algunos escenarios que hicimos para comentarles a continuación. ¿Cómo está hoy la mano, digamos, ¿no? A ver, la evidencia empírica nos muestra que claramente no podemos, digamos, basar nuestras decisiones de cartera para clientes en función de las encuestas, digamos. Sí, las encuestas han mostrado una tendencia muy errática a lo largo de las últimas elecciones, y más en esta elección, que es una elección primaria con una elección donde hay un alto grado de indefinición, digamos, ¿no? Un alto grado de indecisión respecto al voto. Pero aún así es lo único que tenemos como para tratar de ver, digamos, la sensación térmica de los agentes, más allá de la experiencia nuestra propia, que puede estar sesgada por los vínculos que tenemos o por los ámbitos donde nos movemos, digamos, ¿no? Entonces, claramente lo que vemos acá, este es un resumen de los últimos 3 sondeos de opinión, ¿sí? Lo que más se destaca aquí, por ejemplo, en lo que tiene que ver provincia de Buenos Aires, es la gran cantidad de gente que aún no definió su voto o que no va a ir a votar o votará en blanco. Fíjense que en Opinaya este segmento es un 16% de los votos. En Giacobbe y Asociados estamos hablando entre un 14% de los votos, y en esta, que es 3.0, bueno, estamos hablando de 5 o 6% de los votos. ¿Y por qué es importante la provincia de Buenos Aires? No, bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, sino que es el bastión del oficialismo, digamos, ¿no? Acá Opinaya da una leve, digamos, ventaja de 3 puntos para el Frente de Todos, 34% de los dos candidatos de Juntos, ¿sí? Giacobbe da, al contrario, da 6 puntos de ventaja positiva para la oposición, ¿sí? 31 contra 37 cuando sumamos a Manes y a Santilli. Y acá hay una paridad, digamos, ¿no? Considerando el margen de error, están los dos grandes fuerzas políticas en torno al 40%. Vamos a ver si es así, pero en función de esto, digamos, acá tratamos de asignar algún tipo de probabilidad de ocurrencia y qué podría pasar con algunas determinadas variables claves para hacia adelante. Nuestra visión, esta es una visión más personal, digamos, después obviamente Mateo me la puede challengear, o incluso Mariano, o cualquiera de ustedes, es que el escenario base, el que yo manejo al menos desde lo que creo, más desde lo que percibo, es que haya un 50% de probabilidad de ocurrencia de esto, es que terminemos la elección de medio término con un Congreso equilibrado, es decir, con ningún cambio relativo de fuerzas o cambio muy fuerte de las reglas de juego actuales, donde la Cámara de Senadores podría estar un poco más peleada, pero seguiría dominando el oficialismo, y la Cámara de Diputados la seguiría liderando la oposición. Y esto es un equilibrio de fuerzas en el Congreso sin mayorías, digamos, y una continuidad de la brecha política e inacción en el tema económico, ¿no? Bajo este escenario yo preveo que el tipo de cambio sí aceleraría el crawling peg,
más cerca de una depreciación del tipo de cambio del 3% mensual, digamos, acompañando claramente la inflación. No se percibe ahí un shock de salto del tipo de cambio. La brecha cambiaria va a persistir y yo creo que vamos a ir a un escenario de mayores regulaciones para controlar los dólares financieros libres, ¿sí? Porque aún con la buena noticia de que esto, digamos, no es una mayoría absoluta del oficialismo, no creo que entren dólares ni financieros en este escenario de mediano plazo que permita sostener una brecha menor a lo largo del tiempo, al menos hasta el escenario del 2023. Ahí veo entonces más regulaciones, que el cepo raramente pueda, digamos, flexibilizarse. La inflación, vemos que hay una inercia inflacionaria que pone el piso al 45. Con tarifas, yo creo que continuando como ancla, es decir, acelerando el ajuste, pero nada que tenga que ver con un sinceramiento que cambie la regla de juego. La tasa de interés va a seguir siendo muy negativa en términos de la inflación. Un acuerdo con el FMI Light, digamos, acuerdo con el FMI, ellos consiguieron los tres escenarios posibles. Obviamente, cuanto mejor salga parado la oposición, quizás más condicionalidades puede haber en el acuerdo hacia las reformas estructurales. ¿Por qué? Porque la oposición va a estar en poder, digamos, de llevar al gobierno a asumir esos costos políticos de, bueno, tener un acuerdo más duro con el Fondo Monetario Internacional y que muchas de esas reformas se puedan llevar adelante en estos 2 próximos años. La economía, yo creo que es una economía, muy magra, con un avance del PBI del 2-3%, prácticamente imperceptible, digamos, sin estímulo a la inversión privada. Y las acciones y bonos pueden tener alguna pequeña, digamos, si se quiere, repercusión positiva en las semanas posteriores a la elección, pero luego navegando en la intrascendencia. No veo posible, bajo este escenario, digamos, de mucha conflictividad, con un país que no avanza en ninguna mejora, ningún escenario real de efectivamente, bueno, hacer un rally a la 2013, por decirlo de alguna manera. El segundo escenario que yo manejo tiene que ver con el escenario, yo lo llamo el escenario positivo, con una chance de 30% de probabilidad, donde sí la oposición logra sacar ventaja importante en la elección, digamos, ¿sí? Y esto le pone un freno real al límite al Congreso del oficialismo y lo va empujando hacia un cambio de modelo más por necesidad y también por la limitación política que por convencimiento. Entonces ahí el tipo de cambio, esto es de vuelta, es muy, muy particular. Yo me imagino sí que puede llegar a haber alguna probabilidad de ocurrencia de algún tipo de un salto discrecional, aprovechando la debilidad política del gobierno, sumado, digamos, a reacomodar ciertos jugadores o ciertas fichas en el tablero económico. Bueno, aprovecha que fue una mala elección y hace un ajuste económico que también permita asumir todo el costo ahí y a partir de ahí reconstruir, ¿no? Entonces, acá me imagino que podríamos ver algún tipo de salto, digamos, discrecional en el tipo de cambio. La brecha cambiaria podría converger a un 50% porque hay más entusiasmo de los capitales de riesgo respecto a los precios que tiene hoy los activos argentinos, entran dólares financieros y el tipo de cambio oficial sube, entonces eso permitiría converger hacia una brecha. A ver, converger hacia una brecha del 50 no es ningún punto de cambio significativo respecto a la viabilidad de un modelo económico basado en la inversión. La inflación, un escalón más arriba, en la zona del 50-55%, ¿sí? Con algún sinceramiento de las tarifas adicional y también la inflación que te trae el salto discrecional del tipo de cambio. La tasa de interés yo creo que podría reaccionar un poco, pero seguir siendo en el margen negativa, pero puede subir para mantener, digamos, la inflación dentro de, digamos, algún rango manejable, si se quiere. Un acuerdo con el FMI, con reformas estructurales, como expliqué anteriormente, una economía donde, bueno, la economía
nada, puede comenzar a ganar un poco más digamos, de fuerza el sector privado, sin grandes inversiones, pero más sector privado, porque la oposición actúa como garante, digamos, del avance, contra el avance del Estado, y las acciones y bonos siguen modo rally de corto plazo, para mí, sí, y después reacomodándose al ritmo de la oportunidad y al ritmo de la oposición y el rol de la oposición con la posibilidad de ganar en 2023. Si ustedes me preguntan entre bonos y acciones, yo prefiero acciones, ¿sí? Acciones, digo, partiendo de esta base tan baja, me parece que ser socio del capital privado es mejor que ser socio del Estado, en un Estado donde, bueno, el kirchnerismo más duro va a pedir hacer aún más kirchnerismo. Entonces, bueno, si ustedes me preguntan a mí, es una decisión de cartera más sesgados al equity que hacia la renta fija. Y el último escenario que yo manejo es el escenario negativo, donde vemos un 20% de probabilidad de ocurrencia, que es, bueno, que el oficialismo, digamos, tenga una mayoría absoluta en ambas cámaras, ¿no? Y eso, obviamente, es un escenario realmente bastante negativo, porque el tipo de cambio, sin ninguna duda, no va a haber lo van a contener lo máximo que se pueda al oficial, llevando a un atraso aún mayor en términos de la inflación y generando esa falsa idea de crecimiento de los ingresos en dólares, la brecha cambiaria que se agudiza y aumenta. La inflación, yo creo que vamos a un escenario de ampliación de las distorsiones macroeconómicas, con una inflación del 40% anual y los salarios buscándole ganar a eso, pero sabemos que, digamos, esas distorsiones macroeconómicas lo que van a hacer va a ser aumentar fuertemente la expectativa inflacionaria hacia adelante. La tasa de interés continuará fuertemente negativa, un acuerdo con el FMI menos riguroso, ¿sí? Donde el oficialismo se va a sentir con más fuerza y más respaldo para marcar la cancha al Fondo Monetario Internacional. Y acciones y bonos, bueno, es el peor escenario posible, ¿no? Para mí es fuerte presión bajista y, ¿por qué no volver a retomar niveles post salida justamente de la convertibilidad? Así que, de vuelta, es un escenario menos probable, pero que es un escenario que no lo podemos descartar en absoluto. Y entonces, ¿qué hacemos? La pregunta, bueno, a ver, hoy estamos acá, el rally del equity ha perdido un poquito de empuje en la última semana, obviamente ha venido rallyando de los $350 a casi $450, bajó a la zona de $420 el Merval. Ahí tenemos lo que fue el rally de 100% de 12 meses después de la elección de las primarias y la de medio término del 2013. Y un poquito acá el mercado entró en una etapa de definición donde puede pasar cualquier cosa, con el inversor muy cauteloso, sobre todo los perfiles moderados y conservadores, considerando lo que ha pasado en las post-PASO 2019. De vuelta acá yo les traje esto que ya lo vimos en el último slide, en la última weekly que hicimos hace 2 semanas atrás, ¿dónde son los bancos, los ADR de bancos, los capaces de hacer el gran rally si eventualmente se da, digamos, la intervención de una elección mucho más favorable para la oposición? Y hoy estamos como a mitad de camino de lo que podría ser el rally, incluso a 1/3 del camino, ¿no? Por ejemplo, Galicia, la ADR en promedio subió un 75% en años electorales de medio término en las últimas 4 elecciones y hoy está acumulando una suba del 17%. Banco francés, que se cortó un poquito, está 30% arriba en dólares en lo que va del año. Y después TGS e YPF están muy lejos de ese 50% promedio que han podido, digamos, rendir en promedio justamente en dólares en los años electorales de medio término. Así que ahora le paso la palabra a Mateo para que nos cuente un poquito su view respecto a la renta fija y qué hacer durante estos meses, y en función de eso después pasamos a un poco nuestras carteras globales antes de pasar a comercial. Mateo, todo tuyo. Perfecto, acá estoy.
Medio que arranco con doble para atrás, digamos, Diego, pues ya explicaste que hay que ir con acciones más que con socios del Estado, digamos, pero bueno, sí, yo adhiero, digamos, que No, igual aclaré, para ahora. Mateo, que era mi opinión. Sí, Acá es no, una no, 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 por eso, democracia por eso. también dentro de Invivo, ¿eh? Aclaro que no, estoy de acuerdo, estoy bastante de acuerdo con que hoy por hoy, si tenemos que hacer una apuesta, digamos, a mediano plazo, la verdad es que yo estoy más también por el equity que por la renta fija, así que no es que vengo a plantear algo que no es comprable, pero esto más que nada, como siempre les recuerdo, es más para el que tiene que tener una posición en pesos, para el que de repente tiene pesos de corto plazo, una cuestión así. Esto yo no recomiendo de acá hasta pasadas las elecciones, hasta dentro de, no sé, 2 años, ir roleándoles, digamos, ¿no? O sea, también esto, digamos, es un poco en chiste, un poco en serio, para comentar que esto no es una inversión, digamos, segura a largo plazo, como puede llegar a ser algo arbitrable de corto, digamos. Entonces, la cuestión acá es que si nos fijamos, estamos viendo un poco lo que es en LEDs, que hay un ligero quiebre en la pendiente de las tasas de LEDs, esto es al viernes, ¿sí? Al cierre del viernes, en el plazo de 48, no porque sea el más líquido, porque de hecho el más corto siempre contado inmediato es más líquido, sino como para después tener algunos precios atrás, porque en el contado inmediato directamente ya no hay casi más nada, digamos, ¿no? Pero fíjense que hay una ligera quiebre dependiente. No podemos asegurar sí o sí que esto sea específicamente por las elecciones, puede ser por la baja liquidez, de hecho, que hay atrás, pero no estamos muy lejos de las tasas que vimos viendo, que estuvimos viendo en las últimas licitaciones, ¿no? O sea, tasas rondando el 40%. Entonces, ahora lo que tenemos acá con estas tasas fijas es que, recordemos que esto acá no tiene una cobertura ni contra la inflación ni con el tipo de cambio, digamos, ¿no? Esto es ir de frente contra lo que sería, o sea, apostar de que esto va a rendir más que la inflación o que el tipo de cambio, si uno mira la rentabilidad en dólares, por ejemplo. Y también recordemos que cuando hablamos de tipo de cambio podemos hablar de dos tipos de cambio, así que también depende del benchmark que cada uno se ponga. La situación acá es un poco lo que empezaba diciendo, que esto tiene riesgo. Bueno, acá con estos instrumentos de tasa fija también tenemos el riesgo adicional de que nos licúen en pesos reales o en dólares, digamos, ¿no? A ver, la cuestión es que después de las elecciones, ¿sí? Como recién comentaba Diego en sus escenarios, yo me parece que si los entendí bien, digamos, en todos los escenarios se viene alguna clase de ajuste, mayor, menor, segmentado por no segmentado, digamos, o sea, esto algo va a pasar, digamos, no podemos seguir viviendo en tarifas preelectorales, precios preelectorales, hasta el 2023, digamos, ¿no? O sea, pueden tratar, digamos, veremos si se puede. Entonces, tener en cuenta que esto acá, yo hasta las elecciones creo que tratando de mantener una postura de está todo bien, no pasa nada, puede llegar a ganarle algún punto, pero ya pasado noviembre ya me siento un poquitito inseguro con estos títulos en cartera. Próxima, por favor. Bien, viendo un poco, digamos, decíamos recién, bueno, ¿qué pasa si tenemos un benchmark, digamos, o queremos al menos mantener el poder adquisitivo o ganarle un poquitito más a la inflación en el corto? A ver, tenemos instrumentos atados a cero. ¿Qué instrumentos atados a cero tenemos? Bueno, acá lo pongo en dos gráficos distintos porque si no, la verdad que las LECER que no llegan al año me iban a quedar apretadísimas, digamos, en el primer segmento del gráfico de los bonos y no se iba a apreciar. Pero, viendo un poco esto, cómo viene la cuestión, fíjense que tenemos LECER el 13 de septiembre, que fíjense que está con una tasa negativa porque, bueno, estando tan cerca del vencimiento, la semana que viene, sí, el lunes que viene, pasan estas cuestiones de volatilidad de tasa. Luego tenemos una diciembre, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Bien,
¿Qué tenemos con todo esto? La verdad es que nos sorprende y hemos mandado un PowerPoint, digamos, esta última semana, el tema de la LECER febrero, que algo de liquidez puede juntar, se puede conseguir algo de precio, y que está rindiendo por encima del 3% real anual. La verdad que eso está bastante bueno. Acá a cierre justo, bueno, aparece en la foto en 4.72, pero durante el día estuvo entre 3 y 4 rindiendo eso, lo estuve tratando de seguir un poco. Entonces, a partir de eso, fíjense que para el muy corto plazo, ¿sí?, una LECER febrero le gana a lo que podemos considerar una licitación, que estuvieron cortando al 2.70, casi 3, digamos, y esto quizá le sacamos unos puntitos más, y no necesariamente le gana a lo que son los títulos de la parte corta de la curva SER que tenemos en el gráfico de la derecha, porque fíjense que esos son más largos, pero claramente al ser más largos son más volátiles a la tasa y más propensos a que con cambios de la tasa real, con cambios de la inflación, porque recordamos que esto es renta fija, sí, pero a tasa variable, ya que está atado a la inflación, y la inflación es variable, digamos. Si la inflación, por cualquier sea el motivo, real o no real, digamos, se llega a desacelerar fuertemente, créanme que los bonos SER, en especial los más largos, van a sufrir bastante más de lo que pueden llegar a sufrir una LECER corta como la febrero. Punto para los bonos es que tienen más liquidez que las letras, eso seguro, o sea, a la hora de salir, van a poder salir con los bonos más fácil que con las letras. Pero una LECER febrero, la verdad es que no parece un plazo en el corto, principio del mediano plazo argentino, digamos, porque para Argentina ya los 5 meses hasta febrero parecen mediano plazo, no es tampoco tan intolerable, ¿no? En lo que es el largo plazo, si alguien dice, bueno, no, yo creo que realmente la inflación va a seguir así, que las estadísticas van a ser fidedignas y todo, bueno, está bien, sí, fíjense que para un TX24 ya estamos más arriba del 5%, la verdad que tiene sus cosas. Pero, volviendo a lo que decía Diego y cómo arranqué yo, digamos, para hacer eso, vayamos a otro tipo de activos en el que la ganancia puede ser incluso mayor, ya que estamos tomando ese nivel de riesgo. O sea, relación riesgo-retorno tan para atrás para alguien que no tiene un constraint en el portafolio de quedarse en renta fija en pesos, no me parece de lo mejor. Próxima, por favor. Bien, y sobre el dólar, bueno, ya Diego habló un poco, la verdad que yo acá tengo mi opinión. La verdad es que acá lo que vemos es que el tipo de cambio se viene apreciando en términos reales, lo que también se llama un atraso respecto de la inflación. Pero bueno, digamos, yo soy quisquilloso y le digo apreciándose en términos reales. Entonces, si lo vemos acá en el gráfico de la derecha, lo que queremos decir es un poco complicado de entender, quizás solo leyendo el título, pero es, si tomamos en la suba de tipo de cambio diaria, ¿sí? Tomamos eso, suba de tipo de cambio diaria, y los pasamos a una tasa efectiva mensual, que sería lo mismo que una tasa de inflación, ¿sí?, mensual, nos da esto. Entonces, este grafiquito, en cada punto, digamos, que es una de esas subas de tipo de cambio diarias, podemos ver cuál sería la inflación comparable, ¿sí? Si ese gráfico, cuando ese gráfico da igual que la inflación, significa que el tipo de cambio está en su suba subiendo lo mismo que la inflación y no habría apreciación real, ¿bien? O depreciación real, digamos. Funciona para los dos lados. Fíjense que esto hace unos meses ya que estamos al 1%, que era lo que comentaba Diego antes, entonces esto en algún momento se va a tener que recuperar, ¿no? Fíjense que incluso esto el año pasado venía dando por encima de la inflación, ¿sí? La verdad que ahí en ese sentido no puede decirse que el año pasado se atrasó el tipo de cambio, de hecho no, siguió la inflación bien, la inflación fue pisada, digamos, por la pandemia, eso después podamos tener distintas opiniones, pero en lo que es inflación contra tipo de cambio fue un par bastante muy equiparado. Ahora sí vamos a tener que recuperar. Recién hablábamos más o menos de ir hacia un tipo de cambio, hacia una depreciación un poco más acelerada, ¿sí? Esta última semana salió un artículo en un diario, que después el diario lo borró, en el que comentaban un pronóstico del presupuesto que no se sabe, digamos, o sea, por eso justamente lo borraron, porque después salieron a desmentir ese número,
en el que hablaban de lo que era ¿podemos volver un segundito al anterior? Ahí está. De lo que era la posibilidad de que para el fin de año del año que viene tengamos, fin de 2022, tengamos un tipo de cambio de 100, por encima de 150, era 155, 159. Entonces, ahí lo que pasa es que para llegar a ese 155, 159, hoy por hoy o sea, la suba de tipo de cambio diaria, ¿sí? O sea, si hasta uno compensa los fines de semana, porque son 3 días, lo pasa uno, etcétera, es del 0,3, 0,4. Estos últimos días se aceleró un poquitito, pero viene, fíjense, bastante parejo en 0,3, 0,4. Esto lo teníamos que llevar a un 0,12 para cumplir ese 155, 159, ¿sí? Está bien que el gobierno desmintió, dijo que bueno, que todavía no está seguro, que no se sabe, que puede ser menos, que puede ser más, que por ahora ese presupuesto no está. La cuestión es que esto implicaría una aceleración bastante fuerte del tipo de cambio. Si uno mira el REM, ¿sí? El relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, la expectativa es de 153, o sea, tampoco está muy lejos de lo que sería este número filtrado que no sabemos si realmente era verdad o era mentira, era una pedeta, la verdad que no lo sabemos. Pero bueno, o sea, fíjense que cierta expectativa hay de que esto se tenga que acelerar, como comentaba Diego. El tema es si realmente el gobierno está dispuesto a mantener esta aceleración, porque fíjense que para llegar a ese número, tiene que llegar hasta niveles de suba diaria de tipo de cambio, que están entre el máximo, que no fueron picos, digamos, fíjense que hay bastantes picos ahí, al máximo que no fueron picos de la gestión, digamos, ¿no? Esto está desde el 2019 en el cuadro de la izquierda. Entonces, yo creo que por ahí realmente van a tratar al principio de acelerar esta suba de tipo de cambio, dependiendo de en qué escenario de los que planteó Diego terminemos. Creo que si ven que realmente no es suficiente esto, van a tener que hacer un salto de tipo de cambio que, bueno, tienen un trade-off bastante importante. O sea, con un salto de tipo de cambio, lo que tienen lo malo es que se comen la inflación de un solo saque, ¿sí? Porque de repente el pass-through a los precios es más violento, pero quitan un poco los malos incentivos que tienen hoy en día las importaciones y las exportaciones. Hoy hay incentivo con estos tipos de cambio a importar más de lo que se exporta, o sea, adelantar importaciones y atrasar exportaciones, dado que sabemos que siempre mañana el tipo de cambio va a estar más alto, entonces siempre hay incentivo. Hacer un salto, eso te lo corrige un poco más, pero es desestabilizador por el lado de la inflación. Así que creo que de llegar el momento en que quizás se vea que esto no es sostenible, que no alcanza, o que realmente te empeora esta situación en la cual te conviene adelantar importaciones y atrasar exportaciones, puede llegar a haber un salto dentro de los escenarios más negativos. ¿Pasamos a la próxima? La última, ya dejo de aburrirlos. Bueno, para un poco lo que tenemos acá en el plano de la oferta soberana, son la curva dólar link. Por el momento tenemos 3 bonos que tienen liquidez, digamos el T2B1, el T22 y el T2B2. Como ya se ve acá, el T2B1 que vence ahora en noviembre, la verdad es que ya está cotizando una tasa del 13% por sobre dólar oficial, ¿sí? Esto es dólar oficial, rendimiento del dólar oficial más 13, porque bueno, no se espera que realmente se llegue a un salto o a una aceleración antes de esa fecha, entonces te tienen que cobrar esta tasa por encima de lo bajo que viene subiendo, de lo lento que viene subiendo el tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Acá un poco decir, bueno, como antes decíamos la de ser febrero, acá por dónde ubicarnos. La verdad es que, bueno, en el T2B2 ahí depende un poco, entre el T22 y el T2B2, depende un poco de cuán seguros queremos estar de estar ante esta aceleración de la suba del tipo de cambio, o si alguien espera que realmente no lleguen, está en el más pesimista de los escenarios, digamos, de que va a haber un salto de tipo de cambio. Lo mejor siempre es tener el mayor tiempo posible para ver el salto, ¿no? Como para no pegarle, o sea, lo mejor sería entrar el día antes del salto y salir el día después del salto, pero bueno, eso se lo dejo a un mago o a un brujo. Entonces, acá, o alguien que tenga insider information, si alguien lo tiene, se agradece, pero fuera de eso y en broma, digamos, T22, T2B2, fíjense que se está apostando mucho más al plazo más largo que al plazo más corto, por una cuestión de justamente no tener este problema del timing.
la verdad que un TB22 no me parece tampoco tan mala idea, ya que la verdad que un 0,58 negativo respecto de un 2,22 negativo, porque justamente te cobran seguro por estar más seguro de cuándo va a ser la devaluación, no parece tampoco tan alocado un 0,58. Y bueno, después siempre está la posibilidad de ver qué se puede ingresar en ese momento, ya que si está on fire la expectativa de devaluación, va a haber abundancia de instrumentos dólar link, ya que van a ser muy demandados. Por el lado de los corporativos, como comentaba Diego, la verdad que yo no me siento tan seguro yendo tan largo como un instrumento de 24 meses. Hubo un instrumento, la verdad que bastante interesante, de YPF Luz la semana pasada, o hace 10 días más o menos, que era a 12 meses, lo cual estaba bastante interesante, y bueno, así fue también la demanda, se lo llevaron como pan caliente, pero bueno, estamos esperando, digamos, alguna otra de esas ofertas para pasarles a ustedes y que si quieren tomar un poco de esta posición, puedan hacerlo. Diego, creo que eso es todo. Brillante, Mateo, muy bueno, muy bueno. Gracias. Recorriste todos los lugares. Vamos a hacer una cosa, yo había preparado para hablar un poquito de estos portafolios globales, ¿sí? Se los voy a dejar a ustedes acá. Hoy los vamos a estar compartiendo en el canal de Research. Para que ustedes se ubiquen, hicimos el update de los portafolios onshore, conservador pesos, conservador dólar, moderado pesos, moderado dólar, y también las offshore, conservadora y moderada. Esta semana seguramente vamos a estar agregando los perfiles agresivos, pero bueno, yo les voy a mandar estos fact sheets, ¿sí? De cada uno de estos portafolios con el seguimiento que le fuimos haciendo. Y cualquier duda que tengan, nos la van canalizando, pero la idea central es que ustedes tengan herramientas de asset management y portfolio management ya predeterminadas en función de los clientes que tienen y sus perfiles de riesgo. Obviamente, esto, nada, si tienen algún tipo de cliente donde piensan que hay que armarle algo un poquito más personalizado, nos lo comunican y lo hacemos, no hay ningún tipo de problemas. Así que nada, vamos a dejar esto para una próxima weekly y después ir charlándolo en la semana. Y le damos paso a Fran del equipo comercial, sí, para que nos cuente esto y abrimos preguntas y respuestas. Perdón. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, simplemente acá era comentar un poco los beneficios vigentes que van a correr a partir de septiembre, tanto para el asesor como para el inversor. Un poco son continuar con los beneficios, digamos, estamos extendiendo los beneficios. Para el asesor, digamos, continúa el 100% de rebate hasta fin de año sobre las cuentas nuevas que se abran en septiembre. Para el asesor agregamos un beneficio nuevo, que la cuenta personal del asesor en InView va a operar sin comisión, con comisión cero, tanto para la parte local como para la parte de IBKR. Esta es sin fecha de vencimiento, por lo que a partir de ahora la cuenta personal en InView del asesor opera gratis. Para el inversor continuamos con los beneficios vigentes que estaban en agosto, sobre la transferencia de activos por mayor a $10.000 o equivalente, opera gratis también hasta fin de año, y también estamos bonificando todo lo que es las transferencias y conversiones hacia IBKR por medio de CDRs o ADRs superiores a $5.000 para el fondeo de la cuenta offshore. Bueno, buenísimo, Fran. ¿Esto para el inversor es todos vigentes hasta el 30 del 9? Hasta el 30 del 9, exactamente. Buenísimo. Bueno, excelente. Y bueno, ahí dejo de compartir, pasemos a las preguntas, si es que las hay, no hay ningún problema, y nada, así damos cierre a la weekly. Marian. Sí, Diego, tenemos una de Franco. ¿Sí? Franco que nos consulta si a nivel económico vemos un escenario con riesgo sistémico ante la cantidad de títulos públicos en manos del sector financiero privado y un posible reperfilamiento, ¿no? Teniendo en cuenta que las últimas licitaciones para renovar deuda en pesos no hubo tantos niveles de aceptación. Sí,
A ver, los antecedentes en la Argentina no son los mejores, tanto de este gobierno o el gobierno que pasó, digamos, ¿no? De este gobierno, el antecedente fue al principio, si se acuerdan, antes de la pandemia, era quien no participaba del rollover voluntario que se hacían de determinados bonos que vencieron en enero y febrero, como el dual del 2020, ¿sí? Nada, se amenazó, digamos, con a la Argentina de los pícaros, bueno, con meterle algún tipo de sanción al respecto. Después se empezó a fluir la cuestión, obviamente pasaron cosas como la pandemia, no podemos descartar nada. Sí, yo lo que les podría decir es, a mí me inquieta un poco que, digamos, que cada vez los bancos estén participando, ya sea en el margen, de una manera más creciente en estas licitaciones del Tesoro para encajar, digamos, justamente encajes, valga la redundancia, con letra de tesorería, ¿sí? A ver, para mí no es una buena señal, no es un riesgo inmediato de cortísimo plazo, porque este gobierno también está enamorado un poco de la impresora y de la emisión, digamos, no necesariamente veo un default de deuda en pesos, pero sí, obviamente, que en la medida que le cueste ir renovando, puede, digamos, utilizar algunas herramientas más de coerción para los grandes inversores institucionales. No sé, Mateo, si vos pensás algo distinto, igual. Sí, sin anestesia la pregunta, así de un saque, digamos, bien, digamos, para eso estamos. Pero no, a ver, sí, a mí lo que, o sea, quizá esto es un poco por la rama, ¿no? Pero, o sea, a mí lo que más me preocupa de que les encajen los títulos, figurada y literalmente, digamos, es que la verdad es que es una emisión monetaria encubierta, ¿no? Porque al fin y al cabo pesos que estaban líquidos fuera del sistema ingresan al sistema, ¿no? Porque cuando no es como cuando el Banco Central justamente licita el ELIX, que esos pesos no se utilizan más y no están. O sea, esos pesos van a la tesorería y la tesorería los gasta, digamos. Entonces, por ese lado me preocupa por el lado de inflación. Por el lado de la exposición, sí, a ver, yo tampoco estoy muy cómodo y creo que los bancos están empezando a estar cada vez menos cómodos, pero en las últimas licitaciones están empezando a caer cada vez más órdenes que parecen bancarias, porque también no podemos saber exactamente cuántas de las órdenes son bancarias, podemos deducirlo porque siempre los títulos que pueden licitar los bancos son uno o a lo sumo dos, tres, creo que fue el máximo que he visto. Entonces, por ese lado, también tengamos en cuenta que van cayendo rollovers de licitaciones que ya se hicieron hace cierto tiempo. Yo no estoy tampoco muy cómodo con la situación, pero en tal caso es un riesgo que afecta más al sector bancario, digamos. O sea, no estoy diciendo que, bueno, no pasa nada porque a nosotros no nos van a reperfilar las letras, se la reperfilan a los bancos, todo lo contrario, digamos, porque en ese caso sería el peor riesgo sistémico que podamos enfrentar. Pero sí, tenés un punto de que eso está siendo cada vez más común, que cada vez les está costando más renovar, pero sobre el esfuerzo de renovación me parece que también tiene un poco que ver con los instrumentos ofrecidos, las tasas ofrecidas. O sea, vienen levantando tasa, es verdad, no se los puede culpar de eso, pero quizás no tanto como el mercado les viene pidiendo, y no quizás los instrumentos que vienen pidiendo, ¿no? Porque hoy por hoy el dólar linked es un comodín, digamos. O sea, el Estado llega a sacar un dólar link a un año o menos y va a tasa cero prorrateada, digamos. O sea, eso creo que el mercado está de acuerdo en eso, pero bueno, creo que no quieren llegar a ese punto. Así que, resumiendo, no estoy cómodo con eso, la verdad que es una fuente de riesgo, no te diría que muy importante, pero que cada vez está siendo una bola de nieve más importante. Y por el lado de las licitaciones, me parece que tiene un poco que ver con el menú de productos ofrecidos. De todas formas, fíjate que el mes pasado, agosto, terminaron mal, digamos, ¿sí? Porque no cubrieron todo, no hicieron el rollover completo. Pero el rollover fue de 97%. O sea, no voy a salir a decir que bueno, que fantástico que hayan llegado al 97%, porque no llegaron al 100%, pero aún así, digamos, tampoco es que fue tan catastrófico, digamos, ¿no? Ahora tenemos que esperar a ver un poco lo que sale en la LISI de esta semana y de las que vienen. Bien, muy bien, Mateo. Perfecto.
A ver, creo que acá hay 2 consultas más. Andrés nos consulta, ¿se espera que el año que viene, ante el mejor escenario, falten dólares o se llegue con lo justo? ¿Dónde ven que el Estado salga a financiarse? Y después, respecto a la parte comercial y el nuevo beneficio de las comisiones, 0 para cuentas en Inviu de asesores, ¿ya se encuentra activo y por cuánto tiempo es? ¿Querés contestar esta última, Marian? Y yo después... Vale, sí, ya se encuentra activo, el tiempo es indefinido, es por la vida, digamos, del asesor en Inviu. Así Bien. que anda chequeándolo y cualquier consulta nos contactás, pero ya tiene que estar activo. Bien, a ver, ¿y dónde puede financiarse el Estado? A mí me parece que si se llega a algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y consecuentemente con el Club de París, eso habilitaría, digamos, algunos préstamos adicionales de distintos organismos multilaterales, ¿sí? De deuda. Obviamente que esa deuda supuestamente es para infraestructura, digamos, ¿no? Pero ahí se abriría, digamos, alguna posibilidad de recibir algunas líneas de crédito en moneda dura. No veo de ninguna manera, Andrés, que pueda salir a financiarse en el mercado voluntario, ¿sí? Porque a lo sumo esto podría mejorar marginalmente el riesgo país a la zona de 1.000, 1.100 puntos, sino, digamos, salir a financiarse a esas tasas es salir a hacer más papelones que otra cosa, digamos, ¿no? Aparte de que no es sustentable. Mariano nos pregunta, bueno, nos agradece la presentación y dice, para poder migrar los CDRs debe estar completo el ratio del CDR y así convertirlo en la acción principal y pasar a la comitente de USA. Sí, o sea, como mínimo debe ser la mínima cantidad de CDRs de ratio que se tiene o múltiplos de esos ratios, digamos, ¿no? O sea, eso sí, nada, ahí o se completa la posición para alcanzar el ratio o nada, se vende el exceso de CDRs, eso lo decide cada cliente. Y después puede revertirse para poder hacer la liquidación de la posición en la comitente local sin pasar por la cuenta bancaria del exterior, sí, o sea, se puede comprar en IBKR un activo subyacente, se trae acá en forma de CDRs y se liquida en pesos, sí, o en su efecto se liquida contra dólares si hay mercado del CDR y digamos eso se liquida directamente después para la cuenta bancaria en dólares. En ese caso no sería necesariamente excluyente la cuenta bancaria en exterior, no, justamente Mariano, es la forma en que estamos fondeando las cuentas hacia Interactive Broker y desde Interactive Broker hacia la comitente, ¿no? Con la transferencia de activos. Y los clientes que tienen dinero en cuenta del exterior, pero tienen domicilio en Argentina, ¿es posible hacer la transferencia directa a su cuenta de JP Morgan para fondear IBKR, aún constituyendo la comitente en Argentina? Ahí, Marian. Sí, ahí en realidad, una vez con la cuenta, si un cliente tiene una cuenta bancaria en el exterior y quiere fondear Interactive, hace una transferencia directa a Interactive. Ahí no vas a tener ningún tipo de problemas. No hace falta que pases por JP Morgan, sino que fondeas directo Interactive Brokers. Cualquier consulta al respecto sobre el cliente, banco en el que opere y demás, nos contactás por privado y ahí te damos una mano sobre cómo hacer cómo instrumentarlo operativamente. Buenísimo. Bueno, Franco nos agradece la presentación. Nahuel nos comenta si estrategias con futuro de opciones son recomendables. Bueno, ahí depende mucho, 2 cosas. Estuvimos indagando y haciendo un análisis de la profundidad del mercado. Es baja, y yo diría son los mismos sospechosos de siempre, para los que tengo un par de años en el mercado, digamos, ¿no? Donde se puede operar opciones. En Argentina, opciones de Galicia, Pampa y IPF son como las plazas más líquidas. Y futuros hay poco, digamos, ¿no? Lo que es futuro, el ROFEX y todo, hay poco, sinceramente. No hay tanta profundidad, pero obviamente que no es para todos los clientes, es claramente para clientes de alta propensión al riesgo, digamos, ¿no? Y la última, Gustavo nos dice, en el caso de tener un crédito hipotecario UVA, ¿no se puede transferir CDRs a IBKR? No, la verdad no creo que no son incompatibles. Al menos no le he leído nada. No sé si Mariano o No, sí, Mateo no. saben algo. La regulación no habla de CDRs. No, ni de CDR, ni se meten créditos hipotecarios UVA, digamos, ¿no?
El Correcto. tema es para personas jurídicas, si sacaste un IFE o Claro. una ATP, eso sí te impide por el transcurso del nuevo ejercicio fiscal de la empresa. Operar dólar MEP, sobre todo, ¿no? Pero Exacto. no tenemos esa incompatibilidad. Así que, bueno, nos extendimos un poquito, pero vale la pena. Así que gracias a todos. Cuando subamos esto al canal nuestro, lo ponemos a disposición y que tengan una excelente semana. Excelente. Buena semana para todos. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Buena semana.